Bueno, buenas tardes. Voy a responder pues a continuación la encuesta. La primera pregunta, ¿qué profesión tiene usted? Bueno, en este momento me desempeño como docente de inglés de un colegio en básica primaria de tercero a quinto y de sexto a 11. ¿Cuáles son las características particulares que determinan, determinan a un docente? Yo creería que de lo más importante, eh, la característica o sea, debe predominar en este oficio, creo yo, es la vocación o la entrega que se tenga, o sí, la disposición hacia la labor, ¿no? Entonces, estar dispuesto a aprender todos los días, a cambiar o a no cerrarte a tu manera de pensar, sino estar en constante cambio, ¿no? O sea, no como adoptar una sola posición o una sola postura y quedarte ahí y repetir siempre lo mismo, sino que tienes que estar pendiente de lo que la gente te dice y aprender pues de tus errores, evolucionar, no quedarte estancado como en algo y tener pues obviamente la vocación y mucha paciencia para aceptar esos cambios y adaptarlos lo mejor, o sea, adaptar como esos cambios dentro de tus clases, dentro de tu método de enseñanza. ¿Qué espera la sociedad colombiana de los profesores de lenguas extranjeras? Yo creo que ahí hay como una discusión grande porque mucha gente espera que los estudiantes pues aprendan mucho más rápido, tengan una evolución más grande, ¿cierto? Que los profesores que sean muy abiertos, es decir, que tengan como esas sin número de herramientas para que se puedan adaptar a las clases, ¿sí? Eso es lo que yo creo que la gente esperaría que se haga, ¿no? Ya que eso funcione o que eso se pueda hacer en todos los escenarios, ese es otro tema, porque o no está el tiempo, o no está la disposición, o no están los recursos para que los estudiantes evolucionen rápidamente. Entonces puede que la clase tenga buenos elementos, el profesor tenga buenas propuestas, pero por otro lado, pues para que eso dé resultado, pues necesitamos que los estudiantes tengan la disposición, que hayan las herramientas que muchas veces no las hay. eh, entonces eso dificulta pues la enseñanza. La siguiente pregunta, ¿qué esperan sus estudiantes de usted como docente de lenguas extranjeras? Pues yo creería que ellos esperan que uno esté entregado, ¿sí? Y que uno se preocupe por su progreso, por su evolución. Más allá de lo mucho o poco que logren aprender, es que vean que tú estás dispuesto eh, a enseñarles, que tú estás dispuesto a que ellos evolucionen, ¿sí? Es decir, que ellos vean que eres importante para ellos y que dentro de la clase ellos tienen un lugar importante, creo yo. Eso es lo que esperarían de mí. La sociedad colombiana espera lo mismo de un docente de alemán, de francés, de inglés o de español. Pues yo creo que ahí sí hay varias diferencias. Porque como hablamos de la sociedad en general, entonces pues como cada quien tiene una idea de un profesor de una lengua distinta, ¿no? Yo creería que en cuanto a los profesores de la lengua materna, pues esperan como decir, como más de profundidad, ¿sí? Y más como de generar como importancia, o sí, importancia y orgullo frente al lenguaje materno, en este caso nuestro lenguaje sería, o nuestro idioma, perdón, el español. Entonces yo pensaría que los profesores de español tienen esa gran responsabilidad que es darle la importancia a nuestra lengua materna, ya que es muy rica y que a veces se menosprecia demasiado. Entonces, también que cambiemos nuestra forma de expresarnos, que mejoremos en cuanto a la defensa del español
hacia el mundo, ¿cierto? Y ya de las lenguas, pues de las segundas lenguas, que ya serían las demás, que la gente les quiera aprender o tenga que estudiar en determinado lugar, lo que se espera pues es que haya una evolución, que haya un, sí, que haya un, que también se quite como esa imagen de que es muy difícil, que es complicado o que es demasiado, hay muchos obstáculos para aprender. Creo yo que también se espera que se quiten como esos obstáculos y que se vea de una manera más amable el aprendizaje de otra lengua. Bueno, y la última pregunta. Aparte del bagaje lingüístico y cultural que poseemos y que cada día debe ir en aumento y ser mejor, ¿cuáles son las demás competencias requeridas en la actualidad y que nos cientifican? ¿Son más que antes? ¿Hay otras nuevas? Bueno, en cuanto a las competencias de nosotros los profesores de lengua, em, sí, es verdad, deben ir pues evolucionando y aumentando. Que si son las mismas que antes, entonces yo creería que sí, pues técnicamente es lo mismo, digamos, la profesión pues existe hace muchos años. eh, lo que pasa es que ha ido cambiando, es como la forma, ¿no? La forma de enseñanza, o las herramientas o los escenarios. Por ejemplo, ahora estamos con muchas herramientas virtuales que antes estaban, pero no las aplicábamos todo el tiempo porque en los lugares donde trabajábamos pues no estaba la herramienta, no estaba el computador o no estaba así. Y no habían tantas clases virtuales como ahora. Entonces creo yo que en cuanto a la competencia, se han adicionado algunas nuevas que hacen referencia a las herramientas, ¿no? Entonces sí tenemos que desarrollar habilidades o competencias nuevas como el manejo de estos escenarios virtuales que generan una dificultad para nosotros. Ahora, cuando se hacen los dos escenarios al mismo tiempo, tenemos estudiantes virtuales y estudiantes ahí presenciales, pues es aún más el doble reto porque tendríamos que generar una estrategia para los dos al mismo tiempo, que ha sido la dificultad en mi caso, porque sí, puede que la herramienta a veces funcione muy bien virtualmente, o el ejercicio, sí, pero cuando ya lo vas a hacer con los estudiantes ahí en persona, pues no es lo mismo o no funciona igual, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando vas a hacer algo con una actividad que tiene un enfoque más de contacto o de interacción cercana, es decir, frente a frente, en un lugar que estemos todos. Entonces, y otra dificultad que tendríamos que trabajar es la interacción entre ellos, porque entonces si dejamos que, o sea, si los que están aquí o los que están en el escenario virtual deben reconocer que sus estudiantes, que sus compañeros están ahí, entonces muchas veces esa interacción entre ellos no se da es porque el medio de comunicación que hay, es decir, no está adecuado para que eso se dé. Entonces ahí tenemos un grave problema, ¿no? Entonces, como que cada uno está en su mundo distinto y ninguno quiere interferir con el otro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que generar estrategias y competencias que deben incluirse ahora en estos nuevos escenarios. Bueno, muchas gracias, muy amables. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Antonio López Sánchez. Yo soy licenciado en Lenguas Modernas Español e Inglés de la Universidad Distrital. Bueno, ¿qué características o qué cosas o cuáles son las características particulares que determinan a un docente? Bueno, hay varias en mi concepto. Una de ellas es manejar la disciplina en clase, otra, y tener autocontrol con respecto a eso.
¿cierto? Ser muy flexibles. Nosotros los docentes debemos ser muy flexibles en cuanto a qué, en cuanto al diseño del currículo, en cuanto a los contenidos que se trabajan. No todos los contenidos se pueden trabajar, no todas las veces se pueden trabajar lo que uno planea, y la evaluación. También debe uno ser bastante flexible con la evaluación en estos momentos y sobre todo ahorita durante la pandemia. Ser muy responsables. Los docentes somos personas muy responsables. Nos toca asumir, o no nos toca, somos muy responsables con nuestros quehaceres diarios. ¿Sí? Es decir, la evaluación, la organización, todo lo que conlleva ello. Ser organizado con nuestras notas, el observador del estudiante para quienes somos directores de grupo, ser organizados con el plan de estudios que llevamos, con el plan de aula, con todo lo que tenemos que hacer para el proyecto educativo institucional. Debemos también saber afrontar o manejar situaciones de hurto en la clase, embarazo, drogadicción, abuso, alcoholismo. Sí, todas estas situaciones que son del día a día las debemos saber manejar. Pues no tanto solucionar, pero sí cómo manejar, porque hay situaciones que uno definitivamente como docente nunca va a poder solucionar, pero sí aprender a manejar, a llevar, a tratar de dar una solución en cuanto a uno de estas situaciones. Ser muy observador, ¿cierto? Usted a través del tiempo uno aprende a ser muy observador, a mirar detenidamente qué está pasando, qué está ocurriendo con un estudiante, un niño, una niña, un joven. Ser muy paciente definitivamente con los adolescentes. Bueno, ¿qué espera la sociedad colombiana de los profesores de lenguas extranjeras? Bueno, básicamente desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital se supone que los docentes de inglés o quienes somos docentes de lenguas extranjeras debemos estar certificados con un nivel mínimo de B2 de acuerdo al marco de referencia común europeo. ¿Cierto? Es lo que espera y es lo que la Secretaría y el gobierno ha intentado hacer durante este tiempo para que los docentes tengamos ese nivel de inglés. Si usted ya es docente universitario, pues debe tener un nivel mínimo de C1, C2 certificado, indistintamente si es inglés, si es francés, si es alemán. ¿Qué otra cosa? Manejar los tipos de prueba. Sí, debemos aprender a manejar los distintos tipos de pruebas que tenemos en nuestro país, las pruebas saber, las pruebas que manejan los estudiantes universitarios, las pruebas que nos hacen a nosotros como docentes para poder ascender en el escalafón o para el ingreso. ¿Sí? A veces en las universidades, o lo digo en mi época, nunca me prepararon o no fui preparado en la universidad para poder responder todo este tipo de pruebas que se hacen a los docentes en este momento para poder ingresar a trabajar con el distrito o para poder ascender al escalafón. Realmente tiene que hacerlo uno de manera autodidacta, pero sería muy pertinente que las universidades ayudaran en esa parte. ¿Qué esperan los estudiantes? ¿Qué esperan de mí los estudiantes como docente de lenguas extranjeras? Bueno, pues que manejen obviamente la lengua extranjera, en este caso inglés, que solucione los inconvenientes que hay dentro del aula de clase, ¿cierto? Que sea un poco flexible, pero no tanto, y que sea un poco estricto, pero tampoco al máximo, ¿sí? O sea, que tampoco, como dicen coloquialmente, se la deje montar de los otros, de los pelados, pero que tampoco sea de manera tajante. O sea, hay que ser, como dicen por ahí, un poco flexibles, pero también un poco estrictos. Eso lo da el tiempo, la experiencia. Eso no es de la noche a la mañana que se adquiere, ni se aprende en la universidad. La experiencia definitivamente es la que nos ayuda bastante en eso. La sociedad colombiana, ¿qué espera de un docente de alemán o de francés o de inglés o de español? Pues espera lo mismo, diría yo, ¿cierto? En este momento, pues, si usted es docente de lengua extranjera, debe estar certificado con un nivel B2 si usted quiere trabajar como docente en un colegio
público de Bogotá. Si usted quiere ser docente en una universidad, debe tener un nivel mínimo de C1 o C2, indistintamente si es alemán, francés, inglés, que haya un buen manejo de la lengua, experiencia, que tenga experiencia y pues muchas ganas de trabajar. Bueno, aparte del bagaje lingüístico que se requiere y cultural que poseemos, y que pues debe ir en aumento, dice la pregunta, ¿cuáles son las demás características o competencias que nos identifican? Bueno, hoy en día y con la pandemia, pues hay que hacer un buen uso de los recursos tecnológicos, es decir, la pandemia nos obligó a aprender a manejar Teams, Edmodo, Zoom, Google Forms, Kahoot, bueno, todas estas herramientas tecnológicas que hay o que en este momento tenemos, ¿cierto? Para poder trabajar con los estudiantes y que de pronto no, en el momento en que yo me gradué en 1998, pues no, realmente no existía esa parte. No sé ahora, pero sí es muy relevante que en los distintos programas de lenguas modernas se trabaje ese aspecto, que se le enseñe al estudiante a manejar todos estos recursos tecnológicos para que llegue al aula y lo pueda manejar de manera muy buena y poder trabajar con los estudiantes. Algo relevante también es que el manejo, hay que aprender a manejar eh, y a trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, es decir, con estudiantes que tienen deficiencia cognitiva leve, severa, moderada, con estudiantes con discapacidades, que si usted entra al distrito lo va a encontrar, ¿sí? De pronto no tanto en los colegios privados, ¿cierto? O bilingües, más en situaciones o en colegios públicos de estrato 1, estrato 2, va a usted encontrar este tipo de población, ¿cierto? Entonces usted tiene que aprender a manejar un aula acelerada o estudiantes que están en un proceso de aceleración, estudiantes que tienen necesidades educativas permanentes o discapacidades, ¿cierto? Que tienen un síndrome de Down, que son autistas. Eso no lo aprende sino uno en su trabajo diario, ¿no? Esa parte también pienso yo que me hizo mucha falta en la universidad, porque pues nunca, en lo que yo trabajé, nunca estudié esa parte, ni vi esa parte, o se trabajó esa parte. Creo que esos son desafíos, retos que uno tiene que aprende en el día a día, pero sería muy importante que un estudiante de lenguas modernas supiera manejar esa parte. Primero, tener un conocimiento muy bueno de la lengua, es decir, que las universidades obliguen al estudiante definitivamente a salir certificado con nivel C1. Sería lo ideal para mí como docente actual en este momento de un colegio distrital. Segundo, manejar absolutamente bien todos los recursos tecnológicos que hay, ¿cierto? Y por otro lado, pues que en las universidades se aprenda a manejar, a trabajarse todo este tipo de pruebas que nosotros como docentes tenemos que enfrentarnos. Yo nunca imaginé que tuviera que presentar una prueba de matemáticas para poder enseñar lengua extranjera, inglés, ¿cierto? Entonces, aptitud verbal, aptitud matemática, todas estas cosas que se muestran hoy en día en las pruebas para ascenso en el distrito o para ingresar a cualquier concurso, cualquier plaza que haya dentro del país. Creo que hoy en día son más las competencias que se requieren que antes y más los desafíos, pero pues básicamente si usted es docente, usted debe tener una actitud abierta o como dicen por ahí, un open mind, ¿cierto? Una mente muy abierta hacia lo que es la enseñanza. Todos los días se enseña, pero también todos los días se aprende. Se aprende más a veces de lo que se enseña.
Bueno, gracias, feliz día.